Hay una mentira que te han repetido desde que eras niño y que hoy sigue destruyendo tu vida sin que te des cuenta. Una mentira tan bonita, tan aceptada, tan romántica, que si la cuestionas, la gente se ofende. Te llaman negativo, te llaman pesimista, te llaman amargado, te llaman oscuro, porque el mundo moderno no soporta una cosa: la verdad, cuando no es cómoda. Y la mentira es esta: que el deseo es bueno, que querer más es progreso, que soñar es virtud, que ambicionar es señal de vida, que el que no desea está muerto. Y tú te lo creíste, te lo tragaste entero. Y como todo el que se traga una mentira, pagas el precio con tu mente, con tu paz, con tu energía, con tu vida. Aquí va la primera bofetada. El deseo no te libera, el deseo te esclaviza. Y no lo digo como metáfora bonita para un libro de autoayuda. Lo digo como una ley psicológica, como una verdad filosófica, como un mecanismo interno que funciona igual en todos los seres humanos. No importa si eres rico o pobre, inteligente o tonto, espiritual o materialista. Si vives dominado por el deseo, vives condenado a una forma de miseria que no se cura con dinero, ni con pareja, ni con éxito, ni con viajes, ni con experiencias. Porque el deseo no es un objetivo, es una rueda, y esa rueda no se detiene. Arthur Schopenhauer fue uno de los pocos filósofos que se atrevió a decir esto sin maquillaje, sin optimismo falso, sin consuelo barato, sin la sonrisa estúpida del que quiere venderte esperanza para manipularte. Schopenhauer miró la vida como se mira un cadáver, sin ilusión, y lo que vio fue aterrador. Vio que la esencia del ser humano no es la razón, ni la moral, ni la cultura, ni el amor, ni el progreso. Lo que nos mueve, lo que nos empuja, lo que nos consume por dentro, es una fuerza ciega, una voluntad, un hambre, un impulso de querer, de desear, de buscar, de poseer. Y esa fuerza nunca se satisface, nunca se llena, nunca dice basta. Y por eso para Schopenhauer, la existencia humana tiene una base trágica. Estamos hechos para querer, pero el querer nos destruye. Piensa en esto con calma, no como teoría, sino como vida real. Tú deseas algo, una relación, un cuerpo mejor, dinero, respeto, reconocimiento, poder, libertad, tranquilidad, una casa, un carro, un viaje, un cambio de vida. Lo deseas, lo imaginas, te obsesionas. Tu mente crea una película perfecta donde ese deseo se cumple, y tú por fin eres feliz. Y entonces luchas, trabajas, te esfuerzas, te frustras, te rompes, y un día lo consigues, o al menos consigues una parte. ¿Y qué pasa? Lo primero que pasa no es felicidad. Lo primero que pasa es alivio, un alivio momentáneo, una sensación breve de por fin. Y después, sin que te des cuenta, aparece otro deseo, otro objetivo, otro vacío, otra cosa que falta, otro todavía no, otro ahora necesito esto. Y así, lo que tú llamas vida se convierte en una persecución interminable, una carrera sin meta, un perro persiguiendo su propia cola, y si no lo consigues, peor, porque entonces no solo sufres por la carencia, sino que además te torturas con la idea de lo que podría haber sido. Sufres por lo que no tienes, y sufres por lo que imaginas que deberías tener. Te conviertes en esclavo de una fantasía, y ahí está el truco. El deseo siempre te hace perder. Si lo cumples, te deja vacío. Si no lo cumples, te deja frustrado. Es una trampa perfecta. Schopenhauer decía que la vida oscila entre dos estados: dolor y aburrimiento. Dolor cuando no tienes lo que deseas, aburrimiento cuando lo tienes. Esto no es poesía, esto es psicología pura. Observa al ser humano. Cuando está en carencia, sufre. Cuando logra lo que quería, se aburre. Cuando consigue el trabajo, ya quiere el ascenso. Cuando consigue la pareja, ya quiere emoción nueva. Cuando compra el celular, al mes ya quiere el nuevo modelo. Cuando llega a un lugar, ya piensa en el siguiente. No porque sea malo,
sino porque está programado así. La voluntad no busca tu paz. La voluntad busca continuar, busca moverse, busca consumir, busca expandirse. Y tú le llamas a eso vivir. La mayoría de las personas nunca se detienen a pensar esto, porque si lo piensan de verdad, se derrumba el mundo entero. Se derrumba la religión del progreso. Se derrumba la promesa de que, cuando logres esto, serás feliz. Se derrumba la ilusión de que la vida es una escalera hacia la satisfacción. Número. Para Schopenhauer, la vida es un pozo con sed infinita, y cuanto más bebes, más sed tienes. Esa es la tragedia. El deseo no tiene fin. Por eso tanta gente vive agotada. No por trabajar mucho, no por falta de tiempo, no por mala suerte. Viven agotados porque están peleando con una fuerza interna que no se calma. Siempre quieren más. Siempre sienten que falta algo. Siempre sienten que su vida no es suficiente. Y esa sensación es el combustible de la miseria moderna. Porque hoy el deseo ya no es solo tuyo. Hoy el deseo es industrial. Te lo fabrican, te lo inyectan, te lo programan, te lo venden, te lo ponen en la cara todos los días para que nunca estés satisfecho, para que nunca estés completo, para que nunca estés en paz. Porque una persona en paz no compra. Una persona en paz no se compara. Una persona en paz no es manipulable. Y el sistema necesita esclavos, no hombres libres. Pero no te confundas. Schopenhauer no estaba hablando de el sistema. Eso es una excusa barata para los cobardes. Schopenhauer estaba hablando de algo más profundo. La raíz de tu sufrimiento está dentro de ti. Está en tu estructura. Está en tu voluntad. Está en tu necesidad de desear. Y mientras no entiendas eso, vas a seguir buscando soluciones en lugares equivocados. Vas a seguir pensando que el problema es tu trabajo, tu pareja, tu ciudad, tu país, tu pasado. Vas a seguir creyendo que cambiando lo externo se arregla lo interno. Pero el deseo es un monstruo portátil. Lo llevas contigo. Cambias de ciudad y el monstruo viaja contigo. Cambias de pareja y el monstruo se sienta en la mesa contigo. Cambias de vida y el monstruo se pone tu ropa. Porque no es una circunstancia, es tu mente. Y ahora viene la parte que te va a doler de verdad. Porque si eres honesto contigo, vas a reconocer algo. Muchas de tus metas no nacen de ti. Nacen de tu comparación. Nacen de tu ego. Nacen de tu necesidad de demostrar. De tu necesidad de sentirte superior. De tu necesidad de no ser invisible. De tu miedo a ser uno más. Y ese deseo, el deseo de validación, es el más venenoso de todos. Porque no se satisface jamás. Hoy quieres que te respeten 10 personas. Mañana quieres 100. Luego 1000. Luego 1.000.000. Y aún así, sigues sintiendo el vacío. Porque el deseo de validación no busca respeto. Busca identidad. Y la identidad basada en la opinión ajena es una condena. Schopenhauer entendió que la voluntad no es racional. No le importa tu bienestar. No le importa tu equilibrio. No le importa tu felicidad. La voluntad quiere vivir, quiere expandirse, quiere seguir queriendo. Y por eso el ser humano se convierte en su propio torturador. Tú mismo te pones cadenas. Tú mismo te pones objetivos imposibles. Tú mismo te comparas con gente que ni siquiera conoce tu existencia. Tú mismo te castigas por no ser perfecto. Y luego te preguntas por qué te sientes vacío. ¿Por qué sientes ansiedad? ¿Por qué sientes esa incomodidad constante que no se va, aunque todo parezca bien? La respuesta es simple y brutal. Porque el deseo no se detiene. Y mientras tu vida esté organizada alrededor de lo que falta, nunca vas a sentir plenitud. Porque la plenitud no nace de obtener, nace de soltar. Y esto es lo que el mundo moderno no quiere que entiendas. Porque soltar te vuelve peligroso. Soltar te vuelve libre. Soltar te vuelve inmune. Pero ojo, cuando digo soltar, no estoy diciendo volverte un monje ni renunciar a todo.
No estoy hablando de pobreza romántica, ni de espiritualidad de Instagram. Estoy hablando de algo más real. Dejar de ser un esclavo mental. Dejar de vivir como un hambriento eterno. Porque hay una diferencia entre tener metas y ser devorado por ellas. Hay una diferencia entre construir y estar desesperado. Hay una diferencia entre querer algo y necesitarlo para sentir que vales. La mayoría no quiere. La mayoría necesita. Y esa necesidad es la raíz de la miseria. Schopenhauer decía que la vida, en su fondo, es sufrimiento. Y esto es lo que los optimistas ingenuos no toleran. Porque les rompe el cuento. Les rompe la ilusión. Pero él no decía eso para deprimirte. Lo decía para despertarte. Porque si entiendes que la voluntad te condena, entonces puedes empezar a resistirla. Puedes empezar a observarla. Puedes empezar a dominarla. Y ahí es donde aparece algo raro. Una forma de libertad que no depende de lograr nada. Una libertad interna. Una paz que no está condicionada. Una paz que no se compra. No se conquista. No se presume. Se cultiva. Y aquí entra el punto más profundo de toda esta filosofía. El deseo te promete vida, pero te roba el presente. Te roba la única cosa real. Porque el deseo siempre está en el futuro. Siempre está en el cuándo. Cuando tenga esto. Cuando logre esto. Cuando llegue ahí. Cuando sea mejor. Cuando me respeten. Cuando tenga dinero. Cuando tenga el cuerpo. Cuando tenga la relación. Y mientras tanto, tu vida pasa. Tus días pasan. Tus años pasan. Tu juventud pasa. Y tú ni siquiera estuviste ahí. Estabas en tu mente, persiguiendo un fantasma. La mayoría de las personas mueren sin haber vivido. Y no porque no hayan viajado o no hayan tenido éxito. Mueren sin haber vivido, porque nunca estuvieron presentes. Siempre estuvieron deseando. Siempre estuvieron buscando. Siempre estuvieron persiguiendo. Y el deseo, como un Dios cruel, les robó la vida prometiéndoles felicidad. Ahora, si quieres entender de verdad por qué Schopenhauer es tan peligroso para la mente humana, tienes que ir al núcleo. Porque hasta aquí, cualquiera puede asentir con la cabeza y decir, sí, es verdad, siempre queremos más. Pero Schopenhauer no se quedó en esa superficie. Él fue más abajo, al lugar donde casi nadie se atreve a mirar. Y lo que encontró fue una idea que, si la entiendes, cambia tu manera de ver el amor, el placer, la ambición y la vida entera. Schopenhauer dijo, sin rodeos, que el ser humano no desea por libertad. El ser humano desea por programación. Desea porque es un instrumento, un vehículo, un animal con una conciencia lo suficientemente avanzada como para inventarse historias, pero no lo suficientemente libre como para escapar del impulso que lo gobierna. Y ese impulso es la voluntad de vivir. No una voluntad racional, no una voluntad moral, no una voluntad bonita, una voluntad ciega, bruta, biológica, indiferente a tu felicidad. Una voluntad que quiere perpetuarse, multiplicarse, expandirse, continuar. Y tú, creyéndote especial, creyéndote dueño de ti mismo, obedeces. Y aquí viene la verdad, que destruye el romanticismo. La verdad que ofende a los ingenuos. La verdad que los optimistas no soportan porque les arruina el cuento. Para Schopenhauer, el amor romántico es uno de los engaños más grandes de la existencia. No porque el amor no exista, sino porque lo que tú llamas amor, muchas veces es deseo disfrazado de poesía. Es impulso sexual, disfrazado de destino. Es necesidad disfrazada de alma gemela. Es biología disfrazada de espiritualidad. Y la razón por la que esto te duele es simple. Porque quieres creer que tu deseo es noble. Quieres creer que tu atracción tiene significado cósmico. Quieres creer que esa persona que te obsesiona es la indicada. Pero Schopenhauer se ríe de eso. No con maldad, con lucidez. Y dice, no, no es el destino. Es la especie. Schopenhauer explica algo que, cuando lo ves, no puedes dejar de verlo. La voluntad de vivir no te pide permiso.
No negocia contigo. No le importa tu felicidad. Lo único que quiere es reproducirse, y para lograrlo, te hace sentir cosas. Te hace sentir intensidad. Te hace sentir necesidad. Te hace sentir que sin esa persona te mueres. Te hace sentir que el mundo se acaba si no te elige. Te hace sentir celos, obsesión, ansiedad, urgencia. Y tú crees que eso es amor, porque lo sientes fuerte. Pero lo fuerte no es amor. Lo fuerte es el hambre. Y el hambre no es sagrada, es animal. Por eso el deseo sexual es tan poderoso, porque no es tuyo. No nace de tu conciencia, nace de una fuerza más vieja que tú. Una fuerza que existía antes de que tú nacieras y que seguirá existiendo cuando tú mueras. Y esa fuerza te usa, te convierte en esclavo, te hace humillarte, te hace rogar, te hace perder dignidad, te hace perder el control, te hace traicionarte, te hace hacer cosas que después, cuando el deseo baja, ni tú entiendes. ¿Nunca te ha pasado? ¿Nunca has deseado a alguien con una intensidad absurda, irracional, casi enfermiza? Y después, cuando la obsesión se apaga, miras hacia atrás y piensas, ¿qué demonios me pasó? Eso es la voluntad. Eso es la especie. Eso es la trampa. Y lo más cruel es que el deseo siempre se siente como promesa. Siempre se siente como, si consigo esto, por fin voy a estar completo. El deseo te vende completitud, te vende unión, te vende plenitud. Pero lo que te da es ansiedad, te da dependencia, te da miedo a perder, te da inseguridad, te da vigilancia, te da sufrimiento. Porque el deseo, en su esencia, no es paz, es carencia. El deseo nace de un vacío. Y por eso, incluso cuando se cumple, no te da estabilidad, te da un pico, un instante, una descarga, y luego vuelve el hambre, vuelve el vacío, vuelve la sed, y la rueda sigue girando. Esto no solo aplica al amor o al sexo, aplica a todo. Aplica al dinero, al estatus, a la fama, a la aprobación, a la imagen, al cuerpo, al poder. La gente cree que el dinero trae tranquilidad, pero lo que trae es otro nivel de deseo. El pobre desea tener. El rico desea más. El que no tiene estatus desea respeto. El que tiene respeto desea adoración. El que tiene adoración desea inmortalidad. Y en el fondo, lo que todos desean es lo mismo: escapar del vacío. Pero el vacío no se escapa por fuera, porque el vacío no es falta de cosas. Es una condición interna. Es una herida existencial. Es la conciencia dándose cuenta de que nada es suficiente. Schopenhauer decía que el sufrimiento no es un error del sistema. No es un accidente. No es una anomalía. El sufrimiento es el estado natural del ser humano, porque la voluntad lo mantiene en movimiento. Lo mantiene insatisfecho. Lo mantiene hambriento. Lo mantiene buscando. Y si un día no busca, se deprime. Porque cuando el deseo no está activo, aparece el otro demonio, el aburrimiento. El aburrimiento es la prueba de que tu mente no sabe estar quieta, de que no sabe existir sin perseguir algo, de que no sabe vivir sin hambre. Y esa incapacidad de estar en paz es, literalmente, una condena. Mira la ironía. El ser humano pasa la vida persiguiendo lo que cree que lo hará feliz, y cuando por fin lo consigue, se aburre. Se aburre porque la voluntad no quería el objeto. Quería el movimiento. Quería la persecución. Quería la tensión. Quería el drama. Quería el deseo. Y esto explica algo que mucha gente no quiere admitir. Hay personas que aman más desear que tener. Aman más la fantasía que la realidad. Aman más el casi que el ya. Aman más la persecución que la conquista. Y cuando por fin consiguen lo que querían, lo destruyen, lo abandonan, se van. No porque sean malos, sino porque el deseo se apagó, y sin deseo, se sienten vacíos. Entonces buscan otro fuego, otro cuerpo, otra meta, otro problema, otra obsesión,
Lo que sea con tal de no estar en silencio. Y aquí entra una de las ideas más oscuras, pero más reales, de Schopenhauer. La voluntad te convierte en esclavo, incluso cuando crees que eres libre. Porque tú puedes decir, yo elijo. Pero la pregunta es, ¿quién elige dentro de ti? ¿Tu conciencia o tu impulso? ¿Tu sabiduría o tu hambre? ¿Tu esencia o tu necesidad de llenar un vacío? La mayoría de decisiones humanas no nacen de libertad, nacen de reacción, nacen de carencia, nacen de inseguridad, nacen de deseo. Y el deseo, repito, no es un amigo, es un amo. Por eso Schopenhauer es tan incómodo, porque no te dice, sigue tus sueños. Te dice, tus sueños pueden ser tu prisión. No te dice, lucha por lo que quieres. Te dice, lo que quieres te está usando. No te dice, el deseo te da vida. Te dice, el deseo te quita la vida. Y eso destruye la narrativa moderna de crece, consigue, acumula, demuestra. Porque Schopenhauer entiende que el ser humano puede tenerlo todo y seguir siendo miserable. Porque la miseria no es externa, es interna. Es una maquinaria mental que nunca se detiene. Y ahora, si eres inteligente, vas a hacerte una pregunta. Entonces, ¿qué se supone que haga? ¿No desear nada? ¿Renunciar a todo? ¿Volverme un monje? Y aquí es donde mucha gente malinterpreta a Schopenhauer, porque lo convierten en un predicador de la depresión. Y no. Schopenhauer no era un vendedor de tristeza, era un observador brutal. Y lo que propone no es no vivir. Lo que propone es algo mucho más difícil, no ser esclavo. La salida para Schopenhauer empieza con una idea simple pero revolucionaria. Si el deseo es sufrimiento, entonces, la paz está en reducir el deseo. No eliminarlo por completo, porque eso sería negar tu condición humana, sino reducir su dominio, quitarle el trono, quitarle el control, dejar de vivir como un perro hambriento, dejar de actuar como si cada deseo fuera una orden divina. Porque ese es el error. Tú crees que lo que deseas es importante solo porque lo deseas. Y eso es una trampa mental. Hay deseos que son basura. Hay deseos que son implantados. Hay deseos que te destruyen. Hay deseos que te convierten en esclavo. Y tú los obedeces igual, porque los sientes intensos. Como si la intensidad fuera verdad. Como si el impulso fuera destino. Como si el hambre fuera sentido. Schopenhauer dice que el ser humano puede experimentar un tipo de liberación cuando logra suspender, aunque sea por momentos, el dominio del deseo. Y aquí entra un concepto que hoy casi nadie entiende: la contemplación estética. Para él, el arte, la música, la belleza, la naturaleza, la contemplación profunda, puede silenciar la voluntad. Puede hacerte salir de la rueda por un momento. Puede hacerte estar presente sin hambre. Puede darte una paz que no depende de obtener nada. Por eso la música, por ejemplo, puede tocarte tan profundo. Porque durante esos minutos, no estás deseando. Estás siendo. Estás existiendo. Y esa experiencia es rara, porque casi nunca existes. Casi siempre deseas. Esto es importantísimo, porque mucha gente busca la paz en la gratificación, cuando la paz está en la suspensión del impulso. Y ahí es donde Schopenhauer se vuelve casi espiritual, pero de una espiritualidad fría, lúcida, sin cuentos. Él dice, mientras más te identificas con tus deseos, más sufres. Mientras más crees que tu deseo es tu identidad, más esclavo eres. Mientras más persigues, más te pierdes. Y por eso la libertad no es hacer lo que quiero. La libertad es poder decirle no a lo que quiero. Poder resistir, poder dominar, poder elegir no obedecer cada impulso. Porque si no puedes decir no, no eres libre. Eres un animal con ropa. Y aquí viene otra bofetada. Mucha gente cree que es libre, porque puede elegir entre opciones. Pero eso no es libertad. Eso es consumo. Libertad no es elegir qué deseo cumplir.
Libertad es dejar de ser gobernado por el deseo. Porque el deseo te hace actuar como un esclavo elegante. Te levantas, trabajas, te esfuerzas, te comparas, sufres, y todo para obtener algo que, cuando lo obtienes, no te llena. Y aún así sigues, y aún así repites, y aún así defiendes la rueda, y aún así le llamas a eso vida. Y ese es el engaño más grande. Ahora, si quieres comprobar que Schopenhauer tenía razón, no tienes que leer un libro de filosofía, no tienes que memorizar conceptos, no tienes que hablar difícil para parecer inteligente, solo tienes que mirar al mundo. Mira a la gente, mira sus caras, mira cómo viven, mira lo que persiguen, mira cómo se comportan cuando consiguen algo y cómo se destruyen cuando lo pierden, y vas a ver un patrón que se repite como una maldición. El deseo es el motor de casi todo, y también es el veneno de casi todo. Porque el deseo no solo te hace sufrir cuando no tienes lo que quieres, el deseo te hace sufrir incluso cuando lo tienes. Esa es la parte más cruel. Esa es la parte que más humilla al ego humano. Porque el ego cree que la felicidad es una cuestión de llegar. Pero Schopenhauer te mira y te dice, no existe llegar, existe perseguir. Y mientras persigas, no vas a descansar. La gente cree que el éxito es el antídoto contra la miseria. Cree que el éxito es salir del pozo. Pero eso es una fantasía. El éxito no elimina el deseo. El éxito lo alimenta, lo multiplica, le da nuevas formas, le da nuevos disfraces. Porque el deseo no es una cosa que se apaga con logros. El deseo es una estructura mental. Es un hambre que cambia de plato. El pobre desea seguridad. El rico desea control. El invisible desea atención. El famoso desea adoración. El que tiene pareja desea otra. El que no la tiene desea una. El que tiene paz desea emoción. El que tiene emoción desea calma. Y así el ser humano se convierte en un péndulo, siempre corriendo hacia el lado contrario, siempre sintiendo que lo que tiene no es suficiente. Y esto explica una de las cosas más oscuras del ser humano: la incapacidad de disfrutar lo que ya tiene, la incapacidad de estar quieto sin sentirse vacío, la incapacidad de existir sin necesitar algo. Porque el deseo no solo es querer, el deseo es una forma de tortura. Es sentir que te falta algo para estar completo. Y si vives con esa sensación, vives incompleto por definición. Vives en deuda contigo mismo. Vives esperando. Vives aplazando tu vida. Porque el deseo siempre te empuja al futuro. Siempre te roba el presente. Y el presente es lo único que existe. Por eso hoy hay tanta ansiedad. La ansiedad no es solo estrés. No es solo trabajo. No es solo problemas. La ansiedad es el deseo acelerado. Es tu mente corriendo sin parar hacia algo que cree que necesita. La ansiedad es una persecución interna. Es un perro persiguiendo un hueso que no existe. Y lo peor es que el mundo moderno está diseñado para que ese perro nunca descanse. Te bombardean con imágenes, con cuerpos perfectos, con vidas perfectas, con viajes, con autos, con relojes, con éxitos, con fama, con libertad. Te muestran una vitrina infinita para que sientas que tu vida es poca cosa, para que sientas que estás perdiendo, para que sientas que no vales. Y cuando sientes eso, compras, persigues, trabajas más, te comparas más, sufres más, y así te conviertes en un esclavo funcional. No porque te obliguen con cadenas, sino porque te gobiernan con deseo. Y aquí es donde Schopenhauer se vuelve casi un profeta. Porque él vio esto antes de que existieran las redes sociales, antes de la publicidad moderna, antes de la cultura del hustle, antes de la obsesión por la imagen. Él entendió que el deseo es un arma perfecta, porque no necesitas violencia para dominar a un ser humano, si puedes hacer que se domine a sí mismo. Solo tienes que hacer que desee. Solo tienes que hacer que sienta carencia. Solo tienes que hacer que se compare. Solo tienes que hacer que crea que su valor depende de lo que obtiene. Y entonces él mismo se somete. Él mismo se humilla.
Él mismo se explota, él mismo se destruye, y encima, lo defiende. Lo llama ambición, lo llama progreso, lo llama superación, lo llama vida. Pero hay algo todavía más profundo, algo que casi nadie entiende, porque requiere honestidad brutal. El deseo no solo te esclaviza hacia afuera, también te corrompe hacia adentro. Porque cuando deseas demasiado, empiezas a vender tu alma, empiezas a justificar lo injustificable, empiezas a traicionarte, empiezas a tolerar cosas que antes no tolerabas, empiezas a aceptar humillaciones con tal de no perder lo que deseas. Y ahí está el verdadero infierno. El deseo te convierte en un ser negociable. Te convierte en alguien que se adapta a lo que sea, con tal de obtener. Te convierte en alguien que se arrodilla por un premio. Te convierte en alguien que cambia su dignidad por una recompensa. Mira cuántas personas hoy viven así. Personas que no soportan su trabajo, pero se quedan porque desean el dinero. Personas que no soportan su pareja, pero se quedan porque desean no estar solos. Personas que no soportan su vida, pero se quedan quietos porque desean aprobación. Personas que saben que están mal, pero no cambian porque desean comodidad. Y lo más triste es que creen que están eligiendo, creen que están tomando decisiones, pero no están eligiendo, están obedeciendo, están siendo arrastrados por una fuerza interna que no les pregunta qué quieren de verdad. Les pregunta qué necesitan para no enfrentar el vacío. Schopenhauer decía que el sufrimiento humano nace del apego a la voluntad, y el apego a la voluntad es identificarse con el deseo. Creer que tú eres lo que deseas. Creer que tú vales lo que obtienes. Creer que tu vida tiene sentido solo si consigues algo. Y esa creencia es la raíz de la miseria, porque hace que tu paz dependa de cosas externas. Y cuando tu paz depende de cosas externas, tu paz no te pertenece. Tu paz es un préstamo. Tu paz es una ilusión temporal. Tu paz está en manos de la vida. Y la vida no tiene piedad. La vida quita. La vida cambia. La vida destruye. La vida se lleva todo. Entonces dime, si tu felicidad depende de lo que la vida te da, ¿qué crees que pasará cuando la vida te lo quite? Ahí es donde se rompe el hombre moderno. Ahí es donde se revela su fragilidad. Porque el hombre moderno está entrenado para desear, pero no está entrenado para perder. Está entrenado para acumular, pero no para soltar. Está entrenado para buscar placer, pero no para soportar dolor. Está entrenado para obtener, pero no para renunciar. Y por eso, cuando algo se va, se derrumba. Cuando una relación termina, se destruye. Cuando pierde un trabajo, se siente vacío. Cuando envejece, entra en pánico. Cuando deja de ser deseado, se siente muerto. Porque su identidad estaba colgada del deseo. Y cuando el deseo se cae, él cae con él. Schopenhauer te diría, esa es la prueba definitiva de que estabas esclavizado. Porque el hombre libre no se rompe cuando pierde algo. El hombre libre sufre, sí, pero no se destruye. Porque su paz no dependía de eso. Su centro estaba adentro. Y aquí entra la parte más importante de toda esta filosofía. La libertad no consiste en cumplir deseos. La libertad consiste en dominar el deseo. Dominar el deseo no significa vivir sin metas. Significa no vivir con desesperación, no vivir con hambre eterna, no vivir con ansiedad constante. Significa poder mirar algo que deseas y decir, lo quiero, pero no lo necesito para existir. Significa poder perder sin morir por dentro. Significa poder renunciar sin sentir que el mundo se acaba. Significa poder estar solo sin entrar en pánico. Significa poder estar en silencio sin sentirte vacío. Porque el hombre que no soporta estar solo, el hombre que no soporta el silencio, el hombre que no soporta no tener estímulo, es un hombre esclavo. No importa cuántos títulos tenga, no importa cuánto dinero gane, no importa cuántos seguidores tenga. Si no puede estar quieto sin desear, es esclavo. Y aquí viene una verdad que te va a incomodar.
La mayoría de la gente no quiere libertad. La mayoría quiere anestesia, quiere placer, quiere distracción, quiere estímulo, quiere dopamina, quiere sentirse vivo sin hacer el trabajo de vivir. Quiere que el deseo le dé identidad, quiere que el deseo le dé propósito, quiere que el deseo le dé dirección. Porque mirar hacia adentro da miedo. Estar contigo mismo da miedo. Ver tu vacío da miedo. Entonces prefieres correr, prefieres desear, prefieres perseguir, prefieres estar ocupado, prefieres tener ruido, prefieres llenar cada minuto con algo. Y así, sin darte cuenta, te conviertes en un prisionero voluntario. Schopenhauer propone algo radical: reducir la voluntad, silenciarla, no alimentarla como un monstruo. Y esto, traducido a vida real, significa aprender a vivir con menos necesidad, menos dependencia, menos urgencia, menos obsesión, menos comparación, menos hambre, porque el deseo no solo te quita paz, también te quita claridad. Cuando deseas demasiado, te vuelves ciego, te vuelves impulsivo, te vuelves manipulable, te vuelves reactivo. Y la gente reactiva siempre pierde. Siempre. Porque la gente reactiva no decide, responde, no elige, obedece, no domina, es dominada. Entonces, ¿cómo se ve esta filosofía aplicada? No se ve como un monje en una montaña. Se ve como alguien que recupera su soberanía mental. Se ve como alguien que deja de ser esclavo de impulsos. Se ve como alguien que ya no necesita demostrar nada. Se ve como alguien que puede disfrutar sin apego. Se ve como alguien que puede trabajar sin desesperación. Se ve como alguien que puede amar sin depender. Se ve como alguien que puede perder sin quebrarse. Se ve como alguien que no necesita más para sentirse suficiente. Y eso es poder. Poder real. No el poder de controlar a otros. El poder de controlarte a ti mismo. Porque si el deseo te controla, cualquier cosa puede controlarte. Cualquier persona puede controlarte. Cualquier oferta puede controlarte. Cualquier cuerpo puede controlarte. Cualquier promesa puede controlarte. Y el que puede ser controlado por el deseo es el esclavo perfecto. Trabaja por migajas. Se humilla por aprobación. Se destruye por placer. Se traiciona por una recompensa. Y aquí está el cierre filosófico más brutal. El deseo es la fuente de tu miseria, porque el deseo es una guerra contra la realidad. La realidad es lo que es. El deseo es lo que debería ser. Y cuando tu mente vive en debería, vive en conflicto, vive en frustración, vive en resistencia, vive en rabia, vive en vacío. Porque la vida nunca se ajusta a tus deseos. La vida no te debe nada. La vida no negocia contigo. La vida no se adapta a tus fantasías. La vida es indiferente. Y si tu paz depende de que la vida cumpla tus deseos, entonces tu paz está condenada. Schopenhauer no te está diciendo que no construyas nada. Te está diciendo que no te destruyas construyendo. Te está diciendo que no conviertas tu vida en un altar donde sacrificas tu paz por un más. Porque al final, ese más no te salva. Ese más no te completa. Ese más no te da sentido. Ese más solo alimenta el hambre. Y el hambre nunca se llena. Así que pregúntate esto, sin mentiras y sin poesía. ¿Cuántas cosas en tu vida estás persiguiendo porque de verdad las quieres? ¿Y cuántas las persigues porque tienes miedo de sentirte vacío? ¿Cuántas cosas haces porque son tu camino? ¿Y cuántas las haces para no sentir tu silencio? ¿Cuántas metas son tuyas? ¿Y cuántas metas son la máscara que usas para no mirar tu vida de frente? Porque si el deseo es la fuente de tu miseria, entonces la raíz no está afuera, está dentro. Está en esa necesidad de más, en esa incapacidad de estar completo ahora, en esa idea de que la vida empieza cuando consigas algo. Y esa idea es la trampa más grande que existe. Porque la vida no empieza después. La vida está pasando ahora. Y si ahora no estás presente, si ahora no estás vivo, si ahora no estás en control, entonces da igual lo que consigas.
Seguirás siendo miserable. Con éxito, con dinero, con pareja, con todo. Miserable igual. Ahora escucha esto con atención, porque aquí es donde la mayoría se engaña. La mayoría cree que el problema del deseo es querer demasiado, que si aprendes a ser moderado, ya está, que si te controlas un poco, ya está. Pero Schopenhauer no está hablando de moderación. Está hablando de algo más profundo. Está hablando de la estructura misma de tu mente. Porque el deseo no es una lista de cosas que quieres. El deseo es una postura existencial. Es una forma de estar en el mundo. Es vivir desde la carencia. Es vivir sintiendo que tu vida todavía no es suficiente. Es vivir como si el presente fuera un lugar de paso y el futuro fuera la tierra prometida. Y mientras vivas así, te va a pasar lo mismo una y otra vez. Vas a llegar a metas y te vas a sentir vacío. Vas a conseguir cosas y te vas a sentir insatisfecho. Vas a lograr y aún así vas a sentir ese ruido interno que nunca se calla. Aquí va una verdad brutal. El deseo es un fuego y tú lo alimentas con tu atención. Y cuanto más lo alimentas, más crece. Y cuanto más crece, más te consume. La gente no se destruye por tener deseos. La gente se destruye por vivir obedeciendo deseos, por vivir persiguiendo sin conciencia, por vivir reaccionando, por vivir como si su vida dependiera de obtener. Y eso no es vida. Eso es servidumbre. Eso es esclavitud mental. Porque el deseo no te pide permiso, te da órdenes. Y tú, creyéndote libre, obedeces. Y si esto te incomoda, bien. Esa incomodidad es el inicio de la lucidez. Porque el hombre moderno vive anestesiado, vive entretenido, vive distraído, vive saturado, vive dopado con estímulos. Y mientras más estímulos consume, más deseos se generan. Y mientras más deseos se generan, más difícil se vuelve estar quieto. Más difícil se vuelve estar en silencio. Más difícil se vuelve disfrutar lo simple. Más difícil se vuelve sentir paz. Por eso hoy la gente no puede estar sola. Por eso hoy la gente necesita música para ducharse, videos para comer, redes para dormir, conversaciones vacías para no sentir su vacío. No porque sean malos, sino porque están programados para desear. Y el deseo constante destruye una capacidad esencial del ser humano, la capacidad de estar consigo mismo, sin sufrir. Schopenhauer lo entendió. Cuando la voluntad domina, el ser humano se vuelve un esclavo que corre sin saber por qué. Corre porque siente que debe correr. Corre porque siente que está atrasado. Corre porque siente que si no logra algo, no vale. Y ahí está la raíz de la miseria moderna. No es que la vida sea difícil, es que tu mente no sabe descansar, no sabe aceptar, no sabe estar, no sabe decir esto basta. Y cuando no sabes decir basta, cualquier cosa puede devorarte. Ahora, para que esto no quede en teoría, te voy a dar 3 bofetadas filosóficas. 3 verdades simples, no bonitas, simples. Y si las entiendes, empiezas a despertar. La primera, si necesitas algo para estar en paz, no estás en paz. Estás en dependencia. Y la dependencia siempre genera miedo. Porque lo que dependes, lo puedes perder. Y todo lo que puedes perder se convierte en una amenaza. Así nace la ansiedad. Así nace el control. Así nace la obsesión. Así nace la paranoia. Así nace la inseguridad. Así nace la miseria. La segunda. El deseo no te promete felicidad, te promete movimiento. Y tú confundes movimiento con vida. Confundes estar ocupado con estar vivo. Confundes perseguir con tener propósito. Confundes tensión con pasión. Pero el deseo no te hace más vivo. Te hace más hambriento. Y el hambriento no es libre. El hambriento es manipulable. El hambriento es predecible. El hambriento siempre cae en trampas. Y la tercera. Tu sufrimiento no viene de lo que te falta. Viene de tu incapacidad de estar completo con lo que hay. Esto no significa resignación. Significa madurez.
porque solo un niño necesita tenerlo todo para estar bien. El adulto entiende que la vida no es perfecta, y aún así, puede estar en paz. El esclavo del deseo no. El esclavo del deseo siempre está en guerra con la realidad. Y la guerra con la realidad siempre se pierde. Ahora, para que veas si esto te aplica, aquí tienes 5 señales claras de que el deseo te gobierna. Y sé honesto contigo. No te escondas, porque esconderte es la costumbre del débil. Primera señal. No puedes disfrutar nada sin pensar en lo siguiente. Estás en un lugar hermoso y ya estás pensando en el próximo. Estás con alguien y ya estás imaginando otra cosa. Logras algo, y en vez de celebrarlo, tu mente ya está diciendo, ok, ¿qué sigue? Esa mente no está viva. Esa mente está condenada. Segunda señal. Te comparas de forma compulsiva. Aunque digas que no, aunque lo niegues, miras vidas ajenas y sientes una punzada, una rabia, una envidia, un yo debería estar ahí. Esa comparación es deseo infectado. Es el deseo de ser otro. Y el deseo de ser otro es odio hacia tu propia existencia. Tercera señal. Necesitas estímulo constante. No soportas el silencio. No soportas el aburrimiento. No soportas estar sin pantalla. Porque cuando no hay estímulo, aparece el vacío. Y tú le tienes pánico al vacío. Entonces lo tapas. Lo llenas. Lo cubres. Como un cobarde que no quiere mirar su herida. Cuarta señal. Tus emociones dependen de lo externo. Si te elogian, estás arriba. Si te ignoran, estás abajo. Si ganas, estás arriba. Si pierdes, estás abajo. Si alguien te desea, te sientes valioso. Si no te desea, te sientes muerto. Eso no es autoestima. Eso es esclavitud. Quinta señal. Haces cosas que no respetas solo para obtener algo. Te humillas. Te traicionas. Te callas. Aceptas. Te vendes. Todo por un premio. Dinero, sexo, aprobación, atención, estatus. Y luego te preguntas por qué te sientes vacío. Porque te estás vaciando. Estás cambiando tu alma por migajas. Si te viste en alguna de estas señales, entonces la filosofía de Schopenhauer no es un tema interesante para ti. Es una advertencia. Es un espejo. Es una alarma. Ahora, ¿qué haces con esto? Porque el objetivo no es volverte un nihilista llorón. El objetivo no es sentarte a decir, todo es sufrimiento. Eso es lo que haría un débil. Un débil usa la filosofía como excusa para rendirse. Un hombre fuerte usa la filosofía como arma para despertar. Así que aquí van 3 prácticas reales, aplicables, para empezar a reducir el dominio del deseo. No para ser feliz, sino para ser libre. La primera práctica es la más simple y la más difícil. Aprende a estar sin obtener. Aprende a existir sin recompensa inmediata. Haz cosas que no te den dopamina instantánea. Camina sin música. Come sin pantalla. Siéntate en silencio. Lee sin saltar de página. Entrena sin esperar resultados rápidos. Habla contigo mismo sin huir. Esto parece insignificante, pero es una revolución. Porque estás entrenando tu mente para no obedecer impulsos. Estás entrenando tu voluntad para dominar la voluntad. Estás construyendo soberanía. La segunda práctica. Reduce el deseo artificial. No el deseo natural, el artificial, el implantado, el fabricado. El que no nació de ti, sino de la comparación, de la publicidad, de la cultura, de la envidia. Pregúntate cada vez que quieras algo. ¿Esto lo deseo porque lo quiero? ¿O porque quiero sentirme superior? ¿Esto lo deseo porque me importa? ¿O porque tengo miedo de ser invisible? ¿Esto lo deseo porque es mi camino? ¿O porque alguien más lo tiene? Esa pregunta destruye la manipulación, porque la manipulación vive de tu inconsciencia. La tercera práctica. Disciplina como purificación. La disciplina no es castigo, es limpieza. Es decirle a tu mente, no mando yo, mando yo. La disciplina es el acto de no obedecer cada deseo, como si fuera una ley. Es entrenarte a ti mismo, para no ser un animal impulsivo.
Y la mayoría odia la disciplina porque la disciplina mata una parte de ti. Mata al esclavo. Mata al adicto. Mata al hambriento. Mata al niño interno que quiere todo ya. Y esa parte se resiste, se queja, se enfurece. Pero cuando muere, nace algo mejor: autocontrol, dignidad, claridad, libertad. Y ahora viene el golpe final, el cierre que Schopenhauer te deja como una sentencia. Mientras vivas dominado por el deseo, no vas a vivir. Vas a perseguir, vas a correr, vas a sufrir, vas a llenarte de cosas y seguir sintiendo vacío. Vas a tener momentos de placer y largos periodos de ansiedad. Vas a confundir intensidad con sentido. Vas a confundir emoción con verdad. Vas a confundir consumo con libertad. La mayoría de la gente va a morir así, persiguiendo, deseando, corriendo, sin darse cuenta de que su vida se fue en una rueda. Y lo peor es que lo van a justificar. Van a decir, así es la vida. Van a decir, hay que luchar. Van a decir, hay que querer más. Van a decir, hay que progresar. Van a decir, hay que aprovechar. Pero no aprovecharon nada. Solo obedecieron. Y aquí está la pregunta final, la única que importa. ¿Vas a vivir como esclavo o como soberano? Porque el deseo es el amo perfecto. No necesita golpearte. No necesita encerrarte. Solo necesita que sigas creyendo que tu felicidad está en el próximo logro, en la próxima persona, en el próximo cuerpo, en el próximo objeto, en la próxima meta. Y mientras lo creas, seguirás siendo un prisionero con sonrisa. La verdadera libertad no es tener todo lo que deseas. La verdadera libertad es no necesitarlo para estar completo. Es poder mirar la vida y decir, puedo construir, puedo amar, puedo mejorar, pero no voy a vender mi paz por hambre. Porque al final, la vida no se trata de cuánto obtienes. Se trata de quién te conviertes mientras estás vivo. Y si te conviertes en un esclavo del deseo, entonces perdiste. Aunque ganes, aunque logres, aunque tengas, perdiste igual. Schopenhauer te dio el mapa. La mayoría lo ignorará porque es incómodo, porque no vende esperanza barata, porque no alimenta el ego, porque no te dice lo que quieres oír, te dice lo que necesitas escuchar. El deseo es la fuente de tu miseria, porque el deseo te roba la vida prometiéndote felicidad. Y si quieres salir de esa rueda, no necesitas más motivación, ni más frases bonitas, ni más promesas. Necesitas lucidez, necesitas disciplina, necesitas control y, sobre todo, necesitas valentía para renunciar a la mentira que te ha gobernado toda la vida.